Buenas tardes, Perú. Y eso es su segmento Al Desnudo con Natalia Caudina. La sociedad hoy día está muy preocupada por las agresiones sexuales y la violencia contra la mujer y en sí de género. Hoy día vamos a hablar el tema muy interesante y muy preocupante: trastornos sexuales asociados a la conducta criminal. Y hoy día tenemos nuestro invitado, psicólogo, clínico, forense, perito, a Bretman Arteaga Rojas. Bienvenido, Bretman, al programa. Mira, nosotros conversamos antes contigo que la sociedad enseña a las mujeres cómo protegerse de las agresiones sexuales, pero no enseña al hombre cómo no violar a las mujeres. Y vienen algunas preguntas. ¿El agresor sexual nace o se hace? En efecto, gracias Natalia por este espacio, gracias por la invitación a tu programa, muy sintonizado por cierto. Buena pregunta, ¿nace o se hace? Hay mucha polémica, mucha controversia a través de autores que manifiestan de que hay agresores sexuales que definitivamente se nacen porque presentan algunas características genéticas que los predisponen a cometer ciertos actos. Pero de acuerdo a las propuestas de Albert Bandura, sostienen de que hay características que son aprendidas en el desarrollo psicoevolutivo de un ser humano, ¿no? Tenemos la niñez, tenemos la adolescencia, la juventud, y son espacios de convivencia que te permiten generar estos cambios de conducta en estos adolescentes, donde los hacen proclives a cometer actos de tipo sexual que llaman mucho la atención, pues, ¿no? También muchas veces nos preguntan desde qué edad o cuáles son las características iniciales que pueden presentar los niños o adolescentes a esas conductas. Cuando hablamos nosotros de los procedimientos y las técnicas que se emplean en los perfiles psicosexuales que se generan, nosotros hacemos evaluaciones de niños, adolescentes y adultos para ver ciertas perfilaciones. Y nos hemos tocado con una marcada realidad, y esto lo dicen pues los manuales en cuanto al DSM-4, los manuales en psicología, refieren que tenemos dentro de los trastornos sexuales, tenemos a los trastornos por identidad, donde el niño a partir de los 2, 3, 4 años en adelante tiene esa capacidad ya de reconocer si es un niño o una niña, solamente por la apariencia de sus genitales. Pero nos damos cuenta de que la sociedad hace un cambio de esto simplemente en el seno familiar. ¿Cómo? Padres que de manera muy errónea malcrían a la criatura dándoles besos en la boca, tomando en cuenta de que esta es una zona erógena, y esto hace de que los niños progresivamente, secuencialmente, se vayan sexualizando. Entonces estos problemas se van a evidenciar cuando estas criaturas pues tienen 3, 4, 5, 6 años en adelante, ¿no? Aquí nace otra pregunta. Si los padres al inicio de dar los besos a la boca, tanto padre al niño y madre a la niña, ¿no? Entonces del mismo sexo, pueden más adelante romper o más bien delatar esas barreras que el niño al crecer no va a diferenciar con quién besarse. Definitivamente, es por eso que también obedecemos a estos tipos de trastornos que se presentan en los primeros años de la adolescencia. Sumado a esto de que este niño o niña tiene o va a presentar la carencia afectiva de uno de los dos progenitores, sea de papá o sea de mamá. Entonces, son situaciones que se van a ir consagrando, se van a ir engranando para ofrecer una especie de distorsión cognitiva a este adolescente, que en algún momento se va a sentir pues como que en el limbo, se va a sentir como que perdido en alta mar, y genera esto de no tener una adecuada orientación de corte sexual, ¿no? Mira, Bretman, la semana pasada nosotros tuvimos un tema también interesante: abusos sexuales en el colegio. Si nosotros vamos a ver así gradualmente, ¿qué pasa con esos adolescentes que abusan en rondas a otro adolescente? ¿Qué pasa con esas conductas? Este es un indicador, ya las cifras y las estadísticas nos hacen ver de que estos son indicadores muy marcados de que ellos más adelante o llegada a una edad adulta van a seguir frecuentando o ejecutando este tipo de actividades que, por cierto, en algún momento esto a ellos les genera mucho placer.
y al generarles mucho placer, ellos buscan de manera furtiva volver a repetir este acto nuevamente, ¿no? ¿Tú crees que actualmente en la sociedad, por lo que vemos en la televisión, por lo que se educan nuestros niños y adolescentes, también influye, en cierto modo, todo lo que va a ir generando esa sobresexuar a esos niños? Sí, en efecto, definitivamente está comprobado de que tú estás direccionando o estás sexualizando a esa criatura, y parece mentira, el padre a veces lo toma como que en broma y dice, no, yo beso a mi hijo porque lo quiero. Acordémonos que la boca es una zona erógena y esto hace de que la criatura se vaya estimulando. No lo hace con el papá, no lo hace con la mamá, no lo hace con el hermano, pero busca hacerlo afuera, y eso empieza en el colegio. Pero tú sabes, la justificación de los padres en estos casos, y seguro te ha tocado atenderlos, que es un beso inocente. Dar un beso en la boca es inocente porque no es lingual. ¿No? Entonces no se concreta en algo pasional. Entonces se toma eso por la probablemente inocencia o el desconocimiento, que todo el acto que nosotros podemos hacer con nuestros niños, besando a la boca, besando a los genitales, que también hay una práctica de los adultos cuando los niños son pequeños, recién nacidos. Sí, es un término que está muy mal empleado y que debería enmarcarse en pos de no presentar estos problemas en un futuro, con adolescentes, con adultos, con personas mayores, porque creas o no, le vas generando una distorsión de corte sexual, ¿no? Mira, y justo vamos a este lado, ¿no? La pedofilia. Ajá. ¿Ya? ¿Qué pasa con esas personas? Cuando hablamos de pedofilia hay que tomar en cuenta que también es un término que por ahí se está mal tocando. Hay dos propuestas bien claras, una que es la pedofilia y la otra es la pederastía. El pedófilo es el que ejecuta los tocamientos. Esto está consagrado en un término que se está lanzando y se está promoviendo mucho, indemnidad sexual. O sea, se está vulnerando la indemnidad sexual de una criatura. Ojo, pero tenemos a los pedófilos y tenemos a los pederastas. Y sería bueno hacer esa diferencia a nuestros televidentes, porque se junta todo a un solo saco. Si no, más bien son dos términos muy diferentes, ¿verdad? Y al mismo modo son parecidos. Efectivamente, o sea, cuando nosotros hablamos de pedófilos, hablamos de personas que solamente llegan a generar tocamientos indebidos entre los genitales, las bocas y las zonas erógenas que puede tener este niño o niña. Pero cuando hablamos de un pederasta, el pederasta es el que logra generar la penetración a esta criatura. Pero también la bibliografía es muy buena porque te hace referencia de que el pederasta puede convertirse en un coreófalo. ¿Y qué vendría a ser un coreófalo? Es el único personaje que ejecuta actos de corte sexual solamente por la vía rectal. Solamente por la vía rectal. Entonces está tipificado como un coreófalo, ¿no? Y si vamos a ver un poco los padres que son abusadores sexuales de sus propios hijos, que el año pasado ¿no? hay muchas denuncias que nosotros vimos, y más trabajamos, en caso mío, más trabajamos con las víctimas, y a ti, ¿no? Tú más bien trabajas con esos agresores criminales, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese agresor sexual que es un padre, un progenitor de esta criatura? ¿Qué es lo que nace? ¿Qué es lo que siente? Sí, es ¿Qué es lo que manifiesta? Dentro de las características de los perfiles psicológicos criminales, es sorprendente tocarse con esta realidad, toda vez de que la ciencia le ha generado un rótulo, le ha generado un nombre, ¿no? Llamado esto de tener relaciones con con sus propios hijos. Esto está llamado, ¿cómo se me fue el nombre? Dios mío, a ver. Bueno, vamos a pasarlo por ahí. Pero son personas que no tienen adecuados niveles de tolerancia a la frustración. Son personas que sienten ese impulso, ese deseo. Por ahí se ha determinado también... Y más bien se encubre por el amor. Entonces muchos que dicen, yo lo amo, lo quiero, ¿no? Entonces, y por eso también estoy educando y estoy protegiendo, pero al mismo modo está causando mucho daño. Y sabemos que las víctimas después presentan
no solamente en su vida cotidiana, sino a través de los trastornos sexuales. Definitivamente, Natalia, y es cierto porque lo que tú consagras es totalmente cierto, pero también nos hemos tocado con casos de personas que muy lejos de taparse bajo esa fachada del amor y el sentimiento, lo proclaman y lo dicen: yo soy el padre, yo tengo que ser el primero. Yo he procreado, entonces puedo hacer y ser primero para que mi criatura, pero hablamos de la criatura que el año pasado nosotros vimos de 2 meses de nacimiento. Y definitivamente esto ya genera una distorsión mayor puesto de que tener relaciones de tipo coital con un recién nacido, una criatura de 2 meses, es totalmente aberrante, pues, ¿no? Exacto. Entonces esto sale fuera de los cánones de la normalidad y lo que está normalmente establecido. Entonces podemos considerar que es psicopatológico. Hay una psicopatología marcada y que influye en este desarrollo. Sí, definitivamente hay una psicopatología muy marcada aquí y la psicología es muy precisa en determinar estas características. Es por eso que te hablan de un pedófilo, te hablan de un pederasta, te hablan de un coreófalo, te hablan incluso también de un hebofílico. Y el hebofílico es la persona que tiene esas características de única y exclusivamente tener relaciones de tipo coital con adolescentes que tengan un rango de edad de entre 14 y 16 años. Y justo en las estadísticas que hoy en día justo del programa he observado a través del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, justamente del año pasado, ¿no? Son más de 8.000 casos denunciados de agresiones sexuales de 0 a 17 años de edad. Y es preocupante porque es solamente lo denunciado. ¿Y cuántos casos se quedan sin ser denunciados? Y después, pasando los años, podemos ir trabajando dentro de la consulta psicológica. Sí, las cifras son realmente alarmantes. Perú tiene una gran cantidad de denuncias que están pues determinadas tanto en la policía, el Ministerio Público, fiscalías, demunas, mindes, pero es cierto que se toma en cuenta casos que no han sido puestos pues a disposición de las principales autoridades, ¿no? Y esto está como que entre bambalinas, está tapado ahí. Y si nosotros brindamos un poco a nuestros televidentes los rasgos de ese comportamiento no adecuado que puede ser preocupante o como una alerta que pueden tomar en cuenta, sea madres de familia que observan un comportamiento no tan adecuado de sus parejas con los hijos, ¿no? Dentro de la casa. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos detectar? ¿Cuáles son los puntos principales? Vamos a tocar algunos puntos principales, pero hay que hacerle claro a los televidentes de que el perfil es muy variado. Un abusador sexual generalmente en las consultas, al momento de referir ellos cuáles son sus motivaciones, ellos aducen en algún momento que también fueron víctimas de abuso sexual. Que es la mayoría en realidad. Sí, hay un alto porcentaje, hay un 85 y casi 87.5% de la población que refiere de que ellos también fueron abusados sexualmente de pequeños. Otro grueso de la población está en personas que buscan trabajos única y exclusivamente donde haya menores de edad, o sea, colegios, jardines, nidos, qué sé yo. Otro tipo de perfil está dado en personas, en hombres en este caso, de que buscan tener como parejas a mujeres que tengan 3, 4, 5 hijos, o sea, sean madres solteras. O sea, el afán de llegar a ellos es tener a las criaturas, ¿no? Entonces, por ahí también se hace una especie de perfilación. Otra característica que tienen ellos también es de que buscan tener como pareja a personas muy sumisas, pero más que sumisas, su estructura ósea, muy pequeñitas, muy flaquitas, muy delgaditas, muy finitas, asemejando el cuerpo de una menor. Otro tipo de características que está dada en estas personas es de que no tienen esa habilidad, no tienen ese adecuado control de sus emociones para poder llegar a una persona del sexo opuesto. Y le es más fácil a través de el juego, gratificaciones, regalos, dinero, llegar a la criatura. Y ahí podemos separar 2 tipos de agresores, los que dan por asalto y otros que sí necesita preparar a la víctima para poder después dominarla y violarla. Sí, esto es real, Natalia, y es sorprendente porque tenemos a niños que han sido evaluados psicológicamente, que tienen 8, 9, 10, 11, 12 años y cuando están a puertas de llegar a la adolescencia se genera la denuncia. Pero ¿qué pasó durante todo este tiempo? Esta víctima, este niño fue agredido sexualmente,
Pero ¿qué pasó con su agresor? La sexualizó. O sea, no fue un acto violento donde le bajó el pantalón, el short, el calzón y la penetró. No, fue algo como un juego. Empezó como un juego, una Exacto. caricia, toques, roces, y después, durante 3, 4, 5 años la venía penetrando. Pero es sorprendente cuando la menor es evaluada en las principales instancias, ya sea del Ministerio Público, de la Fiscalía, hasta de la propia policía y los MINDES. Estos niños, para los psicólogos, no ofrecen características de afectación emocional. Entonces esto sorprende también porque los jueces, los fiscales se sienten maniatados. Claro. Pese que los médicos legistas determinaron una desfloración antigua, el psicólogo determina de que no presentan características de afectación emocional. ¿Por qué? Porque ya generaron un vínculo con su agresor. ¿Por qué? Porque es Consentido. consentido. Exacto. Entonces, con ese ser consentido durante los últimos 3, 4, 5 años, y nosotros vimos en caso de las víctimas incluso 10, 15 años, y salen las niñas embarazadas después de esas agresiones. Pero ¿qué es lo que pasa con este grueso de la población que también fue abusada desde los 6, 7, 8, 9 Nunca recibieron años? ayuda. Nunca recibieron ayuda, pero cuando ellos ya llegan a la secundaria, llegan a la adolescencia y empiezan a tener los cursos de sexualidad, ellos recién entran como que en conmoción y dicen, wow, a mí me abusaron sexualmente. Y ese trauma puede generar ahí problemas que necesitan ser atendidos por especialistas en el medio. Como el tiempo es corto, tenemos muy poco tiempo, y sería como las conclusiones que nosotros podemos dar. ¿Qué es lo que tienen que hacer las víctimas? ¿No? ¿De qué manera pueden denunciar, o a dónde pueden dirigirse, o qué tienen que hacer? Y yo creo que en primer instante es no tener miedo, ¿no? Para poder denunciar. Si ese caso es de los adolescentes, ¿a quién tienen que primero decir? ¿A la mamá? Natalia, esto es también, es bien difícil, sí, es ¿verdad? complicado, es difícil, pero yo voy a resumir esto y te voy a decir lo siguiente: educa a un niño y no tendrás que castigar a un adulto. Por consiguiente, los padres son los encargados de velar por la tutela de sus propios hijos, tener el control y tener todo esto de la confianza, que debería ser siempre muy estrecha. Pero nos pertenecemos a una población, a una sociedad donde el padre está más preocupado en el trabajo, en los negocios, en la empresa, y descuida más a los hijos. Y estos hijos son invadidos por personas que las captan rápidamente a través de la web, a través de las redes sociales, y ellos pues caen rápidamente, ¿no? Y acceden a este tipo de situaciones que después, ¿sí? de haberse ejecutado, terminan en denuncias, ¿no? Entonces, mi principal reflexión es de que se genere un estrecho vínculo entre padres e hijos, y que esto genere mayor confianza, ¿no? Y sería bueno decir que, si bien cierto, hay un porcentaje que es genético en caso de esos agresores sexuales, también involucra más del 90% las conductas que uno está aprendiendo, adquiriendo durante toda esta vida, ¿verdad? Sí, pues, porque la sociedad también juega un rol crucial. Aquí en Perú se quiso instaurar, se instauró esto de la castración química, pero tendríamos que hacerle ver a estos señores entendidos en generar pues estas propuestas de que el problema no estaba acá. Claro, en el problema genital, estaba acá. en la cabeza. Entonces, y ahí no hay castración química. Entonces, tú pones la ampolla, después de los 3, 4 meses volvía a reactivarse. Exacto. Entonces, generaba una propuesta totalmente distinta, ¿no? A la que se planteaba. Exacto, no, eso es un tema muy importante, muy y para la polémico, próxima, sobre todo. si nosotros vamos a retomar ese tema contigo. Te agradezco mucho, ¿no? Para este programa, para acceder, para contar con nuestros televidentes. Y nos vemos como todos los lunes, el próximo lunes, con un tema interesantísimo en Guerra con la Masculinidad. ¿Qué pasa con esos hombres que todavía o sienten hombres machos, o más bien se confunden qué es ser un macho latino o un hombre caballero? Hasta el próximo lunes, y regresamos con el programa Buenas tardes, Perú.
Estamos en el distrito de Chorrillos.